seguidor, aprendiz, alumno. Son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, discípulos del Señor. ¿Cómo están? ¿Almorzaron, discípulos? Sí. Me siento ahí en la clase de primaria. ¿Saben ustedes lo que significa discípulo? Discípulo viene de una palabra griega que es matetes. 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 ¿Qué significa? Alumno o aprendiz. Oh. Entonces, cuando Mateo 28:19 dice, id y hacer matetes. Discípulos. ¿Y hacer qué? Alumnos. Hagan aprendices. Bueno, así iniciamos esta tarde a todos los que nos están ya sintonizando, escuchando, siguiendo con este programa en nuestra, ¿qué? ¿Cuarta semana? Sí, cuarta semana de transmisión. Pues bienvenidos, este es un relativo programa nuevo que iniciamos hace 4 semanas y el único objetivo es retroalimentar la vida del creyente para que el creyente deje de ser un creyente y se convierta en un discípulo. Ustedes saben que Jesús tuvo 3 grupos que le siguieron en sus 3 años que estuvo como maestro en la tierra. Número 1 lo siguieron los religiosos. Número 2 lo siguieron los discípulos. Y número 3 lo siguieron los aprovechados. ¿Ya? Jesús mismo lo dijo. Ustedes me siguen porque comida quieren. ¿Ya? Entonces, los 3 grupos, en más de alguno estamos nosotros. No hay cuarto ni un quinto. O seguimos a Jesús por religiosos, o seguimos a Jesús porque algo bueno me pasó en el seguir a Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Es que es cierto, hay gente que le sigue eso por las bendiciones, por los favores. Pero donde nos conviene estar y oramos que estemos seguimos a Jesús porque estamos aprendiendo de Él como seguidores. Por eso es necesario este tipo de adiestramiento y la radio nos da la oportunidad. Agradecemos a Radio Bea por darnos la oportunidad de tomarnos esta hora con 30 minutos para adiestrarnos, aprender juntos y seguir metiendo a nuestra vida esos retos, desafíos, principios, enseñanzas, doctrinas que nos hacen mejores discípulos. Muy bien. Hoy, mis estimados hermanos, vamos a ir a otra de las preguntas que Jesús formuló a lo largo de su historia en los evangelios. Vamos a estar meditando en el pasaje de Mateo, capítulo número 14. Vaya por su Biblia, por favor, y téngala ahí y busque de una vez Mateo, capítulo número 14, y vamos a tomar del verso 22 al verso 33. Ahí hay toda una historia que vamos a ir relatando aquí con Esther y con Evelyn, y esa historia nos va a llevar a la pregunta que formula Jesús. La pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Esa es la pregunta y vamos a averiguar por qué Jesús formuló esa pregunta, cuál es el objetivo, cuál es la motivación que él tuvo al formular esta pregunta. Así que quédense con nosotros, nuestro saludo especial para aquellos que
anhelan y desean crecer en la palabra del Señor. Pero doy chance aquí a dos personas que están con nosotros siempre en los discipulados, ayudándonos y aprendiendo también juntos. Saludos hermanos, buenas tardes, qué gusto estar aquí con cada uno de ustedes y también este privilegio enorme de poder aprender más de la palabra del Señor junto con hermano Carlos y hermana Evelyn. Gracias por ese saludo. Bienvenidos todos y como decía un programa, lápiz y papel alerta. ¿Por qué? Porque vamos a anotar nuestros textos, vamos a anotar lo que aprenderemos hoy con el discipulador Carlos. Nosotros estamos dispuestos a aprender porque cada día aprendemos de todo. Sí, pues yo me tomé varios días ahí estudiando, leyendo. Ahora que me he estado quedando un poquito más en la radio, había una media hora mientras ceno acá, ahí le eché un vistazo a esto y es un deleite, la verdad es que yo me gozo el poder averiguar y aprender, pues, porque ¿saben quién es el maestro de maestros? El Espíritu Santo. Él es el maestro de maestros. El Señor les dijo a sus discípulos, Él les va a enseñar todas las cosas. ¿Quién es Él? El otro que iba a venir después de mí, el Espíritu Santo. Y ahí entonces, eso de que, es que ese hermano, qué bárbaro, cómo predica, cómo enseña. Sí, pero no es Él, es el Espíritu Santo a través de Él que lleva la enseñanza, ¿verdad? Todos vamos a aprender entonces esta tarde de viernes. Si usted quiere por ahí reportarse y decir, estoy escuchándolos, o quiere formular una pregunta, pues métase al discipulado también con nosotros. Bien lo dijo Evelyn ahí, papel y lápiz alerta. Uh-huh. Ahí me contás de dónde sacaste esa tu frase. Papel y lápiz alerta. Bueno, vamos a ir un pequeño corte y al regresar nos metemos ya al tema. ¿Por qué dudaste? La serie Las Preguntas de Jesús acá en el Discipulado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Seguimos aquí acompañándoles. Vamos al pasaje entonces, Esther y Evelyn, y usted que está en casa, si nos va a acompañar, abra su Biblia en Mateo capítulo número 14, del verso 22 al verso 33. Decía que hay una historia, y para ir ya metiéndonos al discipulado, en esta historia, déjenme contarles de que hay 3 perspectivas, solo como referencia. Está la perspectiva del evangelista Mateo, está la perspectiva del evangelista Marcos y está la perspectiva del evangelista Juan. Ellos 3 contaron el mismo relato, solo que de diferente perspectiva. Cuando uno estudia la Biblia, un principio fundamental es ver si no hay pasajes paralelos. Un pasaje paralelo es aquel pasaje que está hablando de lo mismo, ¿ya? Solo que de diferente perspectiva. Por ejemplo, yo le digo a Esther y a Evelyn, vamos ahorita aquí a la vuelta a almorzar. Vamos pues, hermano, y salimos. Salimos. Y de repente hay un choque, un accidente, y los 3 lo vimos. Se van a dar cuenta que cuando Evelyn empiece a relatar lo que vio, va a ser muy distinto a lo que yo vi y muy distinto a lo que Esther vio. Los 3 vimos el mismo choque, el mismo accidente, pero tuvimos 3 cosas que nos impactaron de diferente manera, ¿verdad? Tal vez a Evelyn le impactó el vehículo, cómo quedó, ¿verdad? Pero tal vez Esther, no, a las personas que estaban ahí. Todas ensangrentadas. Y a mí lo que me llamó la atención fue cómo los bomberos intervinieron. Un mismo suceso con 3 perspectivas diferentes. Uh-huh. Es lo mismo cada vez que en la Biblia, y no digamos en los evangelios, hay un
una historia paralela. Entonces, aquí, para ir a un estudio, pero eso ya es en el rollo del libro, tendríamos que ir a leer los 3 pasajes para tener las 3 perspectivas, una de Mateo, una de Marcos y otra de Juan, para ya aterrizar. Es solo para que ustedes vayan tomándose idea. Luego, esto es importante hacerlo porque en varias Biblias está el título que le pone el autor, Reina y Valera, y abajo o hasta abajo le van a tirar esos pasajes paralelos. Por ejemplo, está el Marcos 6 del 45 al 52 y en San Juan 6 del 15 al 21. Entonces uno dice, ¿pero por qué está ahí? Es la misma historia en 3 perspectivas diferentes. Pero nosotros vamos a tomar hoy la perspectiva de Mateo. Ese es el que vamos a tomar. Y en esta historia aparecen 3 escenarios, los cuales vamos a estar revisando con mis hermanas en unos segundos. Es la historia donde va a aparecer Jesús, pero no está solo Jesús, están sus discípulos también. Pero de sus discípulos se va a desprender un personaje que le dan nombre propio, y es Pedro. Por eso es de que a él lo vamos a tomar como el tercer escenario de la historia. Jesús, los discípulos y Pedro. Ok. Vamos entonces a explicarles escenario por escenario la historia. Vamos al versículo mejor dicho, al personaje de Jesús. Entendamos cuál es el accionar y el decir de Jesús en la historia de Mateo 14, 22. Y voy a pedirle entonces aquí a mis hermanas que nos están acompañando, nos vamos a intercalar allí las observaciones. Empiezo con Esther. En el verso 22 vemos una acción de Jesús. ¿Cuál es, Esther? Que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Ajá. Esto está en el verso 22. 2 cosas que acaba de mencionar Esther. Primero, Jesús le pide a sus discípulos que vayan, que se adelanten. Que entren en la barca y se adelanten. Y por eso es que entran a la barca. Jesús no iba a ir con ellos. Solo los discípulos. Es como que yo les diga, vamos a almorzar. Regresemos otra vez al ejemplo. Pero vayan, no, gracias porque ya almorzamos. Pero vayan ustedes y adelántense. Pidan ustedes el menú. ¿Ya? Mi hermanita como que no comió, digo yo. No. O se quedó con hambre. Sí. Bueno, entonces eso es lo que hace Jesús. Pero la otra cosa que el verso 22 nos habla de Jesús es que primero se dirige a sus discípulos y después se dirige a la multitud. Se estaba despidiendo, me lo imagino. Sí. A ver, ¿cómo te imaginas? No, estaba Jesús y le llegaban a hablar y gracias por compartirnos ese mensaje y Jesús los bendecía. ¿Qué hace uno como guatemalteco cuando quiere uno despedirse y no haya cómo despedirse? ¡Ey! No, hay una frase que uno usa. Bueno, pues, va pues. Bueno, dice uno, ¿verdad? O sea, han usado ustedes. Se incorpora. Bueno. Y entonces, dice uno, ¿verdad? Porque ya quiere irse. Yo me imagino a Jesús haciendo eso si hubiera sido guatemalteco. Por supuesto, no una falta de respeto, sino él quiere despedirse. Ya van a entender por qué, ¿ya? Pero él está diciendo, Dios les bendiga. Pero Jesús aquí, claro, bueno, Dios les bendiga. Él quiere despedirse, él quiere romper el... Creo que se estaba tomando su tiempo para despedirse. Claro, por supuesto, pero la gente... Por eso les dijo a aquellos, adelántense. Sí,
Muy buen punto. Para que diga ya, Sí. me tengo que ir y la gente lo entiende. Muy buen punto, miren, yo no había descubierto esa parte, tal vez esa era una indirecta, que me tengo que retirar, pues, ¿verdad? Ok, pero vamos a descubrir por qué Jesús hace eso. Eso no es porque Jesús sea maleducado. No. Hay una razón fundamental. Pero sigamos, vamos con Evelyn. En el verso 23, ¿qué más está haciendo Jesús? Subió al monte a orar. Ahí está una tracción de Jesús. Después de que se despide de los discípulos y se despide de la multitud, ¿qué quería Jesús? Orar. Estar solo. Y orar. En los negocios de su padre. Estar solo. A veces, hermanos, es bueno estar solo. Sí. Oh, sí. Sí. ¿Sí? Sobre todo para orar. Ujú. ¿Ya? Y Jesús tenía esa práctica. Entonces creo que le urgía a Jesús estar más con el Padre que con la gente. En ese momento, en esa historia. Y Él va a orar solo. Así que ahí está la segunda referencia de Jesús en el pasaje que estamos estudiando. Versículo 25, Esther. ¿Qué más está haciendo Jesús ahí? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, pero andando sobre el mar. Impresionante, él venía caminando sobre el mar. Pero antes de que ahondemos a esa referencia que está dando Esther, hay algo más que hay que sí, decir. Me comí el verso 24. Y dice, y ya la barca estaba en medio de la mar, ¿verdad? Ujú. La barca donde estaban los discípulos. Y estaban azotados por olas, Ujú. porque el viento era contrario. O sea, ya empezaba una tempestad ahí. Ok. Y después ahí es donde Ajá. Jesús hace algo antes de que Mateo nos dé la referencia que está caminando sobre el mar. Que Jesús busca a los discípulos. Vino a ellos, dice, andando. Ese es un punto importante. Ahora, ¿cómo llega Jesús en otra barca? ¿En helicóptero? Llega, y ahí está lo impresionante de esto que vamos a empezar a ver. Caminando sobre el Llega mar. caminando. ¿Eso es natural, hermanos? No. Es sobrenatural. Entonces ahí vemos una manifestación del poder de Dios en la vida de Jesucristo. Porque ¿cuál es la ley que ahí se está quebrando? La ley de lo que sube tiene De que la bajar. gravedad. Eso naturalmente No se viola una ley Ujú. física. Porque ¿qué era lo natural? Que se hundiera. Ujú. No se puede. Ujú. ¿Ya? Al menos que esté en la orilla. Pero no estaba en la orilla. ¿Ya? Ujú. ¿Por qué no estaba en la orilla? Ojo, porque hay muchos que cuestionan los milagros de Jesús. ¿Ya? Yo hace algún tiempo atrás vi en un canal famoso de documentales Los Milagros de Jesús. No me gustó porque todo era cuestionar Ujú. los milagros de Jesús. Y una de las cosas que dijeron ellos es, no hombre, estaban en la orilla. Pero no tiene sentido por lo que antes ya Ujú. Esther habló. Sí, de porque dice que la barca estaba en medio del mar. Ahí está. Ujú. ¿Ya? Entonces, son puntos que a la hora de estudiar, en estos casos, nos van ayudando a entender la historia. Entonces, Jesús va a buscar a los discípulos, no los discípulos a Jesús. Y tiene sentido con el primer versículo 22. Adelántense. ¿Cuánto había pasado desde el momento en que Jesús les da esa instrucción hasta donde llega Jesús? Bastante tiempo. Ahí dice, creo que en la cuarta. Sí, en la cuarta vigilia. ¿Y cuál es la cuarta vigilia? La cuarta vigilia Entre estamos las hablando. 3 y 6 de la mañana. Exactamente, ¿se dan cuenta? Ujú. Y si Jesús se los dijo a las 6 de la tarde, habían caminado Bastante. unas 7 horas, 8 horas en el mar. Y Jesús llegó. ¿Cómo llegó? Bueno, entonces, dos cositas. Jesús busca a sus discípulos y llega caminando sobre el mar. Bueno, sigamos. Verso 27, Evelyn. ¿Qué más hace Jesús en ese versículo? Les habló.
porque ellos se asustaron al ver. Y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Y eso cómo se llama? Cuando uno le dice, tengan ánimo. Cuando tú vas y encontrás a Esther así, decaída. ¿Qué le pasa, hermana Esther? ¿Cómo está? Ánimo. ¿Cómo se llama eso? Motivarlos. Motivarlos. Esa es la acción que llega a hacer Jesús. Y tiene sentido, porque ¿cómo encuentra a los discípulos? Asustados. Asustados, ¿verdad? Y más porque creyeron que al verlo venir era un fantasma. Vamos a llegar a ese punto que está interesante. Pero note que a veces la gente necesita ser motivada. La gente necesita ser animada. Y especialmente la gente que está pasando por tormentas. ¿Ya? Por ejemplo, si usted hoy sabe de una persona cercana a usted que está atravesando por tormentas, agarre su teléfono, pégueles un mensajito, una llamada. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Solo con eso eso es un respiro. Porque, ¿qué les dijo Jesús? Tened ánimo. No le recitó el Salmo 23, ¿no? Tengan ánimo. A veces es esa palabra que va a cambiar la mentalidad del corazón de alguien que está en aflicción, pasando una tormenta. Pero a veces es a las personas que nosotros sabemos, pero hay personas que no sabemos qué aflicción están pasando y solo con enviarle un mensajito, ánimo, se anima. Y entonces a mí me ha pasado que me escriben, no sabe cuánto me motiva sus palabras, si supiera lo que estoy atravesando, pero gracias por ese mensaje. ¿Quieren que les cuente algo muy personal? No recuerdo si fue antes de la pandemia o después de creo que fue antes de la pandemia. Bueno, no sé. Yo estaba pasando por un momento un poco complicado. ¿Y saben qué? En ese momento me cae un mensaje. Y por eso me hiciste recordar esto. Y era una nota de voz. Y me mandaron una nota de voz y lo reproduje. Cuando era una oración. Alguien estaba orando por mí. Señor, yo te pido por Carlos. Y empezó pues la oración. ¡Hala, hermanos! Para mí fue una bendición. No saben que ese momento para mí fue un rompimiento y un momento muy espiritual. A pesar de que esa persona no estaba ahí. ¿Ya? Pues ¿saben qué estaba pensando yo? Estaba pensando en que como dice la frase, nadie me quiere, todos me odian. Llegamos a pensar así, que nadie es por nosotros. Esa es nuestra humanidad saliendo a flor de piel, ¿verdad? Y ¡pum! Cae el mensaje. Señor, oramos por el hermano Carlos. No sé qué pasa en su vida, pero bendice. A partir de eso, yo tomé el hábito de hacer lo mismo. En mis oraciones, siempre me tomo un momento para orar por alguien y enviar. Mire, no me tardo más de... ¿Qué? Un minuto y medio. De hecho, acá en la radio les cuento algo. Que la gente llama para orar. Yo ahí mismo abordo. Cuando yo tomo las llamadas, ahí mismo oro por ellos. Porque que a veces uno hasta se le olvida, ¿verdad? Pasar la petición, ¿verdad? En ese momento. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando la gente está necesitada de oración, hay que orar, ¿verdad? Entonces, me hiciste recordar ese aspecto de que si ustedes saben que hay alguien que está pasando por un tiempo duro, escríbanles, llámenlos, mándenles una nota de voz. No necesitan, repito, darles el discipulado de hoy, ¿no? Solo te hablo para decirte, ánimo, Dios está contigo. ¿Cuánto es eso? 15 segundos. Bueno, eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos. Ánimo. Sigamos. Verso 29. ¿Qué tenemos ahí, Esther? ¿Qué es lo que hace Jesús en el verso 29? Verso 29. Sí. Le dijo a Pedro, ven. Porque el 28
Cuando él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él le dijo entonces en el verso 29, ven. Ahí está el contexto del 29. Ujú. Entonces, eso se llama una invitación. Ujú. No, Jesús no sacó a Pedro de la barca. Uh-uh. ¿Notan la diferencia? Ujú. No llegó y le... Ni lo obligó. ni lo retó ni lo obligó. Lo Ujú. invitó. Sí, porque Pedro Ven. le dijo, Señor, ¿eres tú? Vaya. Verso 31, Evelyn, ¿qué otra cosa hace Jesús ahí? Que extendió su mano sobre Pedro, pero también le llamó la atención y le dijo, hombre de poca fe. Dos cosas ahí que Jesús hace ya con Pedro. Primero, lo salva. ¿Por qué lo Ujú. salva? Que se estaba ahogando. Pero al salvarlo, lo regaña, lo Ujú. cuestiona. Y ahí nace la pregunta que vamos a ir abordando. Por último, vamos a ver lo que hace Jesús. En el verso 32, da un detalle Mateo, Esther. Y cuando ellos se subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, ¿qué hace Jesús en el verso 32? Calmar la tempestad. Antes de que se calme la tempestad, ¿qué hacen con Pedro? Lo subieron a la barca. Se suben a la barca. Eso es otro punto interesante, porque no se regresaron como vinieron. Ujú. Hablo de Jesús. ¿Cómo llegó Jesús a la barca? Caminando Caminando. sobre el agua. ¿Cómo se regresó? En la En la barca. A la barca. Tomen ese detalle, por favor, ¿verdad? Se suben a la barca y ahí van a encontrar a los demás, que ellos solo fueron observadores. Vamos ahora a la otra perspectiva, la perspectiva de los discípulos. Vamos de regreso otra vez al pasaje de Mateo 22. Verso 22. Evelyn, ¿qué hacen los discípulos? Entran a la barca, Ok, ¿con qué fin? ¿Por Para- qué? porque el Señor les dijo que fueran a la otra ribera. Ok, así que eso se llama obediencia. ¿Ya? Ahí no vemos, ay señores que queremos ir contigo. No, vayan, obedezcan y ellos entran a la barca. Pero está hablando de los discípulos. Verso 24. Esther, ya lo dijiste, pero ahorita lo vamos a Ajá. ampliar. ¿En dónde estaban los discípulos en ese barco, en ese momento? Ese Estaban verso. a mitad de la mar. A la mitad de la mar. Ujú. ¿Y dónde es la mitad de la mar? En medio. ¿Y dónde es en medio? O sea, no estaban en la orilla. Eso es lo que quiero Ujú. aclarar. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? En ese lugar. Una fuerte tempestad Ah, empezaba. Ok, había una tormenta. Ujú. Ujú. ¿Ustedes no han estado en una tormenta? Sí. En el mar. No, solo yo he visto documentales, Doc- pero qué feo se ve. Fíjense que hace algún tiempo atrás fuimos de un viaje familiar y fuimos a la playa con un grupo de hermanos, ¿ya? Y nos fuimos a un lugar preciosísimo, pero era una hora de donde estábamos hacia ese lugar. Y al inicio íbamos todos molestando a los hermanos. En la lancha. En la lancha ahí, ¿verdad? Fuimos a dar al lugar preciosísimo, comimos, eso fue después del almuerzo. Ya cuando era tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, llegó la lancha. Digo, ya es hora, ¿va? Vámonos pues, ¿va? Porque ya estaba, y nos subimos y todos íbamos ahí. Había pasado como 10 minutos, que era una hora de camino. Cuando un trueno, ustedes, y empieza a ponerse negro. Todo ese relajo que íbamos haciendo el grupo. Se calmó. Hoy molestamos, ¿verdad? Porque íbamos orando, decían, ¿verdad? Pero todos hicimos, y después empieza a llover. Y se miraba negro. Ya, negro. Lo peor es de que, no lo peor, el otro detalle que no les he contado es de que ya de regreso al lanchero le pedimos que nos prestara una de las famosas bananas.
¿Saben qué es eso? Ujú, ¿Ya? ujú. Porque para que nuestros hijos se subieran en ello. Entonces veníamos en la lancha y la banana atrás. Y todos, no pare, que se suban los patojos y que no sé. Nada, que ellos venían. Pero nos afligimos. Fue una lluvia de unos... Fue lluvia de unos 10, 15 minutos. Pero lo que nos asustó, yo me declaro que me asusté. Fue esa negrura de que se puso en el ambiente. Ya después se quitó. Ya pues todos bromeando otra vez, Es que ¿verdad? es así, de hecho, es como que fuera una cortina que cubre. Exactamente, Ujú. buen punto el que está ayudándonos a estar. Ahora, yo no les puedo decir estuve en una tormenta, porque no. Yo, tal vez en algún lugar sí, pero sí tuve esa sensación, esa preocupación, ¿ya? Y ¿saben qué? Sobre todo cuando el lanchero nos dice, miren, abajo de sus asientos están unos Salvavidas. unos chalecos, pónganselo. Ajá. Y todos, más todavía. Bueno, solo para pintarles el escenario de qué era lo que estaban viviendo los discípulos, ellos sí estaban en medio de una tormenta y estaban en medio del mar. Ahí dejémoslo. Vamos al versículo 26, Evelyn. ¿Qué pasa ahí con los discípulos? Vieron a Jesús andar sobre el mar, pero vieron a alguien, no sabían que era Jesús. Ok. Primero, Y gritaron de miedo. ok. Hay dos cosas aquí interesantes que creo que nos vamos a detener un ratito. Lo primero es que tienen miedo. Ujú. ¿Ya? Pregunto, ¿es malo tener miedo? No, Va. ¿Allá en casa es malo tener miedo? no. No. Es una emoción normal del Esta. ser humano. Miren, ahí está. Como Sí el estudié. Espíritu Santo toma la voz de Esther. Ahí está. Mejor que esa definición, no hay otra. El miedo es una emoción natural. Ujú. ¿Era natural entonces que los discípulos sintieran miedo? Claro. Ujú. Ahora bien, un detalle que no hemos visto. La mayoría de discípulos, su profesión era Pescadores. pescadores. Los pescadores, gente que está acostumbrada al mar. Gente que está acostumbrada a las olas, al viento y a las tormentas. Solo para que ustedes se pongan de qué nivel era la tormenta para que los pescadores tuvieran miedo. Ahora, lo que viene después sí no es normal. Se sale fuera del miedo natural. Una cosa es tener miedo y otra cosa es dejar que el miedo controle mi vida y empiece a dirigir mi vista a cosas que no son reales. Porque ¿qué creyeron los discípulos al ver a Jesús de lejos acercarse? Que era un fantasma. Un fantasma. Entonces, los discípulos... antes de... A ver, Evelyn. ¿Ustedes creen en los fantasmas? No me contesten al aire. Allá en casa, ¿ustedes creen en los fantasmas? Yo les puedo decir que los discípulos sí creían en los fantasmas. No lo digo yo, lo dice Mateo. Creyeron que eran los fantasmas. Habían unas leyendas en Israel dadas por los pescadores. Las leyendas dicen que cada cuarta vigilia en el mar aparecía un fantasma. ¿Ya? ¿De dónde sacó eso, hermano Carlos? Libros de historia. Uno se pone a leer, ¿ya? Y así como hay leyendas en Israel, también hay leyendas en Guatemala. ¿Ya? Hace unos días, reunidos en un discipulado, nos pusimos a platicar. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y no sé por qué razón se tocó el tema. Es porque aterrizamos en la idea de los jinetes.
Entonces una persona dijo, hermano, hablando de jinetes, fíjense que anoche eran las 3 de la mañana y empezamos a escuchar unos casquitos de caballos. Yo me asusté y desperté a mi esposo, dijo. Dije, mi amor, oí. Y el otro dice que se le va. Ay, sí es cierto, hermano, dijo. Oímos casquitos de caballos. Entonces, fíjense pues, ¿a qué quiero ir? ¿Eran caballos? ¿Era un fantasma? No lo sé. ¿Ya? Lo cierto es, lo que quiero que ustedes y yo aprendamos es hacia la antítesis de la fe es el miedo. O sea, de la misma manera que la fe me hace creer por algo sobrenatural, el miedo me puede hacer creer en algo sobrenatural. No sé si me explico. Uh-huh. Y creer, ahí está. Así oyeron los hermanos, ¿eh? Era el gato con botas. De hecho, hay una leyenda aquí en Guatemala que es la leyenda de... Ay, no recuerdo. No sé si... Es que no quiero usar un nombre que esté equivocado. Pero muchos apelan a esa leyenda de la Llorona, por ejemplo. O de la Ciguanaba. Va, deje usted eso a un lado. Ok, miren pues, el punto es, qué triste es que a veces creemos más en las leyendas que creer más en el poder de Dios. Uh-huh. A eso quería yo llegar. Hay gente que jura y perjura haber visto la Llorona, haber escuchado la Llorona, haber tenido un encuentro cercano de ese tipo. ¿Ya? Yo respeto eso, pero yo puedo tener fe para lo bueno y puedo tener fe para lo malo. A nosotros nos pasó una vez en el campo donde andábamos jugando, era allá de noche. Andábamos con varios amiguitos, éramos pequeños. Recuerdo que había una orilla, era ya para el barranco, se nos apareció alguien de blanco. Uh-huh. Y los demás amiguitos empezaron a gritar, la Llorona, la Llorona, la... Uh-huh. Y yo me quedé viendo. Uh-huh. Pues yo me quedé quieta, yo quería ver hacia dónde agarraba o qué era, ¿verdad? Porque... O sea, yo quiero tener seguridad si es la Llorona, si me dicen a mí es la Llorona, no, ¿verdad? Entonces yo quería estar... Miren, tremenda la efectos, producción. Dice DJ. Entonces yo me quedé esperando qué hacía. Y de repente llega otra compañera, una amiga, y me dice, venite. No, espérame, yo quiero ver qué hace. Y de repente me volteé con ella y venía otro compañero y me dice, venite, Evelyn, no te quedes ahí. Y cuando volteamos a ver, ya no estaba. Entonces yo me quería acercar a la orilla del barranco para ver si no iba caminando, porque a mí dijo, puro Tomás, hasta no verlo creer, pero no me dejaron ir. Pero ¿qué te garantiza a Exacto. ti que era una entidad, un fantasma, como querrás llamarlo? ¿O era una persona? Que me dejen ir a averiguar, dije yo, pero no me dejaron. El punto que quiero para ya ir al otro verso, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque los discípulos creyeron en un fantasma, tuvieron fe, jamás en su mente pasó que el Rey de Reyes y el Señor de Señores llegaría hacia ellos de esa manera. Entonces lo que pensaron es la leyenda de los pescadores de Israel que dicen que a la cuarta vigilia se aparece un fantasma. Entonces decidieron creer más en eso que en el cuidado y en el favor de Dios, que de hecho así era. Él iba a ayudarlos, él iba a rescatarlos, pero lo vieron como un fantasma. Entonces creo que aquí es una cuestión de reflexión. Pienso yo que ahí entra la humanidad.
Por supuesto, pero la humanidad necesita ser controlada. Las emociones necesitan ser controladas. Si yo no controlo mi miedo, el miedo me controla a mí, de tal manera que el miedo hace que yo crea en lo peor. Pero cuando yo controlo mi miedo con la fe en la palabra me hace creer en lo mejor. ¿Me explico? Exacto. Pero hay gente tristemente que le tiene más fe a esas leyendas urbanas y a los fantasmas que una acción sobrenatural de parte de Dios. A eso es lo que quiero ver. Y por eso lo estamos viendo. Y ahorita pasamos la hoja porque la historia sigue, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué cree más, hermano? ¿En el poder de Dios derramándose sobre usted, el cuidado y el favor de Dios? ¿O cree más en lo que la gente cuenta? Es que tampoco hay que dejar de creer, dice la gente, ¿verdad? No, pues usted decide qué creer. Pero los discípulos en ese versículo creyeron que Jesús era un fantasma. Ok, sigamos. Verso 33, Esther, ahí hay otra acción de los discípulos. El verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Dos cosas ahí que vemos de los... maravillados. Se maravillaron y esa experiencia de maravilla los lleva a creer, pero también los lleva a adorar. Mire que eso, la fe y la adoración van de la mano. La fe y la adoración van de la mano. Usted no puede decir creo en Dios sin adorarle. Y una persona que pretende adorar a Dios no puede hacerlo si no hay fe. Correcto. Ok. ¿Cómo vamos con el tiempo? Tenemos 5 minutos. En 5 minutos vamos a descubrir el tercer escenario de esta historia de Mateo 14 del 22-33. Ya vimos a Jesús, ya vimos a los discípulos, ahora veamos el escenario de Pedro. Verso 28, Evelyn, ¿qué hace ahí Pedro? Le dice al Señor que si es Él, que le diga que vaya sobre las aguas hacia donde Jesús estaba. ¿Por qué creen que fue Pedro y no fue otro? No fue Juan, no fue Tomás, no fue Judas. Por el carácter de Pedro. Muy bien. El carácter de Pedro, el temperamento de Pedro era un temperamento muy peculiar, que algunos los psicólogos lo llamarían como un carácter que tiene mucha iniciativa. No podía estar quieto Pedro. Pedro era de los que estaban ahí viendo qué hacían. Muy imperactivo. Sí, más que imperactivo es... se me fue la palabra, ahí se las debo. Él es como aguerrido, el mismo carácter fuerte que tiene, la personalidad fuerte que tiene. Pero la palabra que ando buscando es las 4 facetas del temperamento del ser humano. Melancólico, flemático, colérico. Pedro era colérico, porque los coléricos son personas, como Esther lo calificó, aguerridas, siempre queriendo estar ahí, y entonces ahí sale a relucir el carácter de un hombre atrevido. Yo me imagino que le dijo a los demás. Eso se llama ser atrevido. Ahí voy yo. Y se va a evidenciar más adelante porque eso no fue fe. Eso fue atrevimiento. Sigamos, verso 29. ¿Quién le toca? Esther. ¿Qué más hace Pedro en el verso 29? Entonces Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ok. Se baja de la barca. Ya vimos que Jesús no lo obligó. Jesús lo invitó. ¿Ya? ¿Sabe que eso me hace pensar que el Señor entiende nuestra personalidad? ¿Ya? El Señor no es como nosotros. Nosotros nos cuesta entender la personalidad de otros. Pero Dios no se equivoca con entender la personalidad nuestra. Entonces, ¿sabe que Pedro tiene ese ímpetu? Vení pues. Ahí voy. ¿Ya? Ahí está. Entonces lo invita. Pedro dice que se baja de la barca y empieza
empieza a caminar. Eso nadie se lo va a quitar a este hombre. Pero eso es algo que tiene una explicación, porque dijimos que no es fe, sino es un atrevimiento que después él mismo va a comparar o va a entender que no era fe. Pero sigamos, ponnos 2 versos más y después nos vamos al corte. Verso 30, Evelyn, ¿qué más hace ahí Pedro? Tuvo miedo y comenzó a hundirse y empezó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Ok. Pidió ayuda. Hay 3 cosas aquí. Ujú. La última fue pedirle ayuda a Jesús. Antes de eso, él empieza a hundirse. Pero antes de hundirse hay algo que Pedro hace. Tuvo miedo. No. Verso 30. Al ver el fuerte Entonces, ¿qué estaba viendo antes? viento, la tormenta. No. ¿Qué estaba viendo antes? ¿Qué estaba viendo antes de ver la tormenta? Porque lo que ve... A Jesús. ¿Notan la diferencia? Ujú. Yo veo a Jesús, camino. Dejo de ver a Jesús, Me hundo. me hundo. Ujú. Buena lección, ¿va? ¿Otra vez? Ujú. Veo a Jesús, camino. Dejo de ver a Jesús o veo la circunstancia, me hundo. Ujú. Entonces, número 1, Pedro ve el viento, el fuerte viento. Número 2, comienza a hundirse. Y número 3, vaya que fue listo Pedro. Porque no le dijo, Juan, tírame la red. O Andrés, ayúdame. ¿A quién le pidió ayuda? A Jesús. Jesús. Y a ustedes, ahí en casa, ¿a quiénes le piden ayuda cuando se están hundiendo? Mm. Por último, verso 32, Esther. Ujú. ¿Qué hace Pedro? Pues al momento Jesús extendió su mano hacia él, ¿verdad? Y le dijo, pues lo reprendió. Entonces, Con Jesús hacen algo, ya lo vimos. ujú, Los dos se suben se suben a la barca. a la barca. Ok. Ya entendimos entonces la historia. ¿Qué es lo que hizo cada personaje? Cuando regresemos después del corte musical, vamos a abordar por qué entonces Jesús cuestiona a Pedro con una pregunta. ¿Por qué dudaste? Pero eso va a ser después del corte. Estamos escuchando El Discipulado. Regresamos. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando El Discipulado. Estamos retornando en las cabinas de la Voz Evangélica de América, El Discipulado. ¿Por qué dudaste? No duden que todos los viernes, si usted se apunta a ser parte del discipulado, va a aprender. Vamos a aprender. Fíjense que hermana Rebeca Pérez dice, hermanos, estoy escuchándoles, bendiciones, Dios lo siga usando. Gracias. El hermano Esteban Guzmán dice, es cierto, a veces le creemos más a las mentiras del diablo que a las verdades de Dios. Hablando del tema de los fantasmas. Eso es muy cierto, hermanos. Que nuestra fe se activa más para lo que el mundo dice, ¿verdad? Lo vivimos en la pandemia, ¿verdad? Que llegamos a un momento en que nos paralizaron completamente y creíamos que ya no debíamos de reincorporarnos a las actividades normales porque teníamos miedo, porque nuestra fe estaba puesta en eso. Bueno. Yo leí, una imagen que decía, pero si yo vine a matar a 500 y los otros 3,000, ¿por qué se murieron? Por el miedo. Ah, ahí está. Ajá. Y eso es una gran verdad, porque pertenece ya a la época del pasado, pero
Bueno, vamos al hecho de que nuestra fe debe estar puesta en las promesas del Señor en su palabra y no en nuestros temores. Porque si nuestra fe está puesta en los temores, vamos a actuar como actuó el pueblo de Israel con Goliat. 14 días estaba Goliat diciéndoles, mándeme un guerrero, que no sé qué, que no sé cuánto. Y los otros no hacían, estaban paralizados. Ujú. Hasta que llega David, ¿va? Cosita. Y sí. Con su ondita. Y escuchó las palabras de Goliat. ¿Y por qué ustedes permiten eso? ¿Qué está pasando? Denme a mí la oportunidad, yo voy a vencer en el... ¿Quién es ese para ese incircunciso? Y todavía el rey Saúl dice, mira, mijo, si vas a ir, llévate mi armadura, ¿verdad? Y entonces... Pobrecito, ni le quedaba. Claro, entonces la verdad es de que el poder del miedo, el miedo tiene poder, hermano. Ujú. El miedo lo paraliza a uno. Y en el caso de Pedro, ¿qué lo llevó? A hundirse. A hundirse. Y eso implicaba casi poner en peligro Su vida. su vida. Ok, sigamos. Usted puede comunicarse y al final vamos a ¿cómo se llama? A volver a mencionar aquí. ¿Y a qué número se pueden comunicar? Al WhatsApp 42 35 74 57. Hagamos un rápido resumen de la historia. Todo empieza, y ustedes me siguen, ustedes que son mis ayudas me siguen. Todo empieza que Jesús le pide a sus discípulos que se adelanten al otro lado, los manda a subirse a una barca y él se iba a quedar solo mientras despedía a la multitud. Él quería estar solo para ir a orar. Después, ¿qué sucede? A ver, Esther. Después él subió a orar, como dijo hermano Carlos, y la barca estaba en medio de la mar y empezó una fuerte tormenta. ¿Ahí quiénes iban en esa barca? Los discípulos. Los discípulos. Después, ¿qué sucede, Evelyn? En la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre el mar. Eso es maravilloso, ustedes, porque eso es digno de destacarlo, ¿verdad? Jesús no llegó volando, Jesús llegó caminando. No llegó un jet privado. ¿Ya? ¿Y qué pasó con los discípulos a ver a Jesús? Y los discípulos al ver eso dijeron, ¡ay, un fantasma! Y aparte, no olvidemos que aparte, súmenle que tenían miedo de la tormenta, claro. miedo de morir, y ahora súmenle el fantasmita que ellos creen. Gasparín. Dice. Y después, ¿qué sucede? Jesús les habló diciendo, no, tened miedo, tened ánimo. Yo soy. No temáis. No temáis. Los anima porque los agarra. Esa visitación de Jesús en la barca no era que estaban en pleno avivamiento, estaban con miedo. Todavía Va. ¿Y quién ahí surge de los discípulos? Pedro le dice, ¿ustedes será que es Jesús? Voy a ir a ver. ¿Y qué hace Jesús cuando ve la iniciativa de Pedro? Le dijo, Pedro, ven, lo invita, lo llama. Sí, pero no olvidemos que ellos no estaban en la orilla. ¿En dónde estaban? A la mitad del mar. Bueno, imagínense ustedes. Mar adentro, dicen. Estaban en lo más profundo Y luego hay algo que sucede con Pedro. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar para ir a donde estaba Jesús. ¿Caminó o no caminó? Sí, caminó. Sí, caminó. ¿Y cuánto duró su caminada? Como 3 horas. No. No, la de Pedro. 3 horas, no. Muy poco. Poco. ¿Y por qué duró poco? Porque desvió su mirada. Se tenía al frente a Jesús, pero él vio el fuerte viento. Ese detalle no lo olviden, que mientras miraba a Jesús, caminó. Y cuando empezó a ver el viento, se hundió. Se hundió. ¿Qué pasó después que Pedro empezó a hundirse? Gritó, Señor, sálvame. Fue listo. Acudió a donde tenía que acudir. Sí. ¿Y qué hizo Jesús? Luego lo jaló, le dio la mano y todavía lo exhortó, lo regañó. Como aquellos días que regañan, hombre de poca fe. ¿Qué pregunta le hizo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahorita vamos a averiguar esa pregunta. Después, ¿qué hicieron los dos, Evelyn? Subieron a la barca. ¿Y qué pasó en la barca, Esther? Le adoraron. Los discípulos. ¿Y qué pasó con la tormenta?
Cesó. Cesó. Se calmó el viento y le adoraron. Bueno, ahí está entonces Mateo capítulo, ¿qué? 14 del 22 al 33. La pregunta entonces es, ¿por qué dudaste? Hay dos asuntos que vamos a averiguar en relación a esta pregunta. Que alguien me busque, por favor, Juan capítulo número 6, versículo número 15. Juan capítulo 6, versículo número 15. La pregunta es, ¿por qué dudaste? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro esa interrogante? Esta historia tiene su contexto, tiene su por qué se dio. Y Juan capítulo 6, verso número 15, nos dice la razón. Escuchen, esto es lindo, hermanos. Es la razón por la cual Jesús adelanta a sus discípulos y está despidiendo a la gente. Y Jesús quiere estar solo. ¿Por qué? ¿Por qué? Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ok, miren pues. Este pasaje de Juan y el pasaje de Mateo, juntamente con el pasaje de Marcos, procede de un gran milagro. El gran milagro que fue el primer milagro multitudinario que Jesús hizo en un lugar de Decápolis. ¿Cuál fue ese gran milagro? El gran milagro, si Esther me buscas en el pasaje de Mateo 14, solo que en el versículo número 20 y verso número 21, ahí describe el gran milagro multitudinario que Jesús hace. Dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, ¿cuál fue el milagro que sucedió antes de que Jesús le enviara a sus discípulos adelante y él se retirara solo a orar? La alimentación. La multiplicación y la alimentación. De ¿Cuántas 5,000 personas? 5,000 hombres. A ver, utilicen su imaginación. Veámonos a ese escenario. ¿Cómo creen ustedes que sucedió ese milagro de la multiplicación? ¿Se han puesto a pensar? ¿Será que llegaron camiones llenos de comida? ¿Cómo fue? Piensen. Fue algo igual como cuando caminó sobre la mar, algo sobrenatural. Él dice, ¿pero cómo? Oró, ¿Oró? bendijo la comida. Pero está bendiciendo a los panes y peces, que eran 5 panes y 2 peces. Ujú. Yo me imagino, eso no lo dice la Biblia, yo me imagino que agarró el pan, la cesta, y se lo dio a sus discípulos. Y entonces los discípulos empezaron a repartir, agarrá, y siempre había, pienso yo. Otro pudiera ser que algo así tipo el maná, ¿no? El maná del cielo caía de arriba. No lo dice la Biblia. En ninguno de los 3 pasajes paralelos nos habla de cómo sucedió el milagro, solo que sucedió. Sí, o quizás esa cesta donde tenía esto se fue llenando y lo pasaban, ¿no? Sí, correcto. Porque no paraba de... O llenarse. de esas cestas surgieron otras cestas. No lo dice la Biblia, es un misterio. Que no nos vamos a detener Misterio tampoco. sin resolver. Pero miren, eso impactó la vida de todos estos hombres. De tal manera que dice Juan que ¿qué querían hacer con Jesús? Ponerlo como rey, proclamarlo como rey. Ahora, ¿qué tipo de rey? Terrenal. Porque cuando, lee y ve en el pasaje de Juan con qué R está escrita la palabra rey. Minúscula. ¿Qué tipo de rey visualizaban a Jesús? ¿Un rey celestial o un rey humano? Un rey humano. Va. ¿Y a qué venía a ser Jesús? ¿A ser un rey celestial o un rey humano?
Rey celestial. celestial. Ok, entonces Jesús no estaba de acuerdo Ujú. con las intenciones de esas personas. Ahora entendemos por qué Jesús Se quería apartar. se quería apartar y quería apartar también a sus alumnos de esa multitud cuya intención era desviar el plan de Dios para Jesús. Entonces lo que hizo Jesús es, mucha adelante, ya, aléjense de estos porque estos no tienen buenas intenciones. Ujú. Es como viendo la debilidad humana en sí en sus discípulos. Por supuesto, porque ellos todavía estaban en formación. Ahí los está protegiendo. Y pudiera ser que exactamente no solo los está protegiendo, sino está evitando que ellos también tengan esa mentalidad de verlo a él como un rey humano. Ujú, ujú. ¿Ya? Entonces por eso esa separación. Pero ¿de dónde procede eso? De que la multitud y sus discípulos fueron testigos fieles del gran poder que Jesús tenía. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta... Hombre de poca fe. No. No, la pregunta. ¿Por qué ¿Por qué dudas? dudaste? ¿Por qué dudaste? Pedro acababa de tener unas cuantas horas de ver cómo de 5 panes y 2 pescados hubo una extraordinaria multiplicación, inexplicable cómo fue eso. Lo vio Pedro, es más, participó de la repartición, es más, recogió lo que sobró y dudando. ¿Me explico? Ujú. ¿Tiene sentido entonces la pregunta? ¿Por qué estás dudando, Pedro? Si acabas de ver cómo el poder del Padre a través de Jesucristo alimenta 5,000. Va, ahora acerquémonos más a la historia. ¿Por qué estás dudando, Pedro? Si acababas de caminar sobre las aguas. ¿Has podido dominar la ley física de la gravedad? ¿Por qué dudaste? Esa es la razón principal por la cual Jesús le está lanzando a Pedro. Pedro no tenía que dudar después de haber tenido todas las experiencias de fe. Si a alguien le constaba del poder de Dios era Pedro. Ujú. ¿Pero qué hace Pedro? Dudar. Y por eso Jesús lo reprende, lo anima, le exhorta con esta pregunta. ¿Por qué dudaste? Y eso para nosotros es una gran lección. Porque a nosotros nos pasa lo mismo que a Pedro. Ujú. A ver. Pregunto, ¿por qué como humanos podemos ver milagros y creer más en una cosa que en otra? O sea, podemos saber que el Señor puede obrar en sanidades, que puede obrar en milagros, en multiplicación, pero ¿por qué no creer en algo más? Por la misma razón que Pedro se hundió. Pedro se hundió por el enfoque de vida que tenía, o el enfoque en ese momento que estaba teniendo. Lo dijimos varias veces acá. Mientras Pedro vio a Jesús, Caminaba. caminó, y no olviden, no se hundió. Ujú. Creo que la duda hizo que quitara a Pedro su atención de Jesús y su confianza en él. Y se empezara a preocupar por la tormenta. Fíjense, ¿ves? Enfoque es mis ojos en una sola dirección. Pedro tenía enfrente a Jesús, porque dijo, ven. ¿Ya? Entonces, sea donde Jesús estuviera, tenía que Ir. ir. Enfoque. Y Mateo es claro y los paralelos también. Mientras Pedro caminó, no se hundió. Pero el problema fue cuando empezó a ver el viento. Ahí esa acción fue determinante para que él se hundiera. De tal manera
que nos lleva a considerar que por qué a veces le creemos o tenemos más expectativa de otras cosas que de lo de Dios, es porque le estamos poniendo más atención a esas cosas que no vienen de Dios, roban nuestra energía, roban nuestra confianza, roban nuestra fe. Lo que no sabemos es que todo eso nos va a hundir. La clave para no hundirnos es estar enfocado, ver al Señor. Mientras nuestra fe y toda nuestra confianza sea depositada en Jesús, no nos hundimos. Pero cuando cambiamos nuestro enfoque y en vez de estar dependiendo de ver a Jesús y empezamos a depender de las circunstancias, nos hundimos. Y esa es la explicación a tu pregunta. ¿Por qué a veces hay cosas que se dan y en otras no? Porque en esas cosas que se nos dan es porque todavía nuestra confianza no está puesta en Dios. Y suele suceder. Yo puedo, por ejemplo, ser un hombre estable familiarmente hablando, pero financieramente no. ¿Por qué? Porque mi enfoque familiarmente hablando sí está puesta en Jesús, pero financieramente no. Es lo que se dice, que hay áreas en nuestra vida que todavía no le hemos rendido al Señor, y es muy cierto. Somos solventes en muchas, pero en esas pocas es porque todavía nuestra fe no está puesta en Cristo, sino en esa circunstancia. Y esa es la primera razón por la cual Jesús le dice a Pedro, o le pregunta a Pedro, ¿por qué dudas? Es que Pedro no tenía que haber dudado. Pedro tenía más que evidencias del poder de Dios. Pero a pesar de eso, se distrae, cambia su mirada y empieza a hundirse. En lugar de verlo así como sobrenatural, dar un paso, 2 pasos sobre el agua ya es grande, es maravilloso. ¿Y por qué no pensarlo así y decir, ya di un paso, di 2? O sea, seguir, avanzar. Alimentar nuestra confianza. Exacto. Uh-huh. Eso es lo lógico, ¿no? Si ya empecé a ver el fruto de mi fe, hay que seguir perseverando. Uh-huh. Pero no lo hacemos. Uh-huh. Y viene la segunda razón por la cual Jesús le dice, ¿por qué dudaste? La primera es porque hay evidencia. Si yo les preguntara a ustedes dos, ¿a ustedes les consta que Dios tiene poder? Sí. Tienen evidencia. Uh-huh. ¿Y entonces por qué dudamos? Porque hay pasajes en nuestra vida que dudamos. Si tenemos evidencia del Señor, es que no nos han contado. Nosotros lo hemos experimentado. Pero a pesar de eso, dudamos. ¿Y por qué dudamos? Porque nos desenfocamos. O sea, no es únicamente creer, es seguir creyendo. El que sigue creyendo sigue viendo al Señor. Usted pudo haber creído en un milagro de sanidad hace 20 años. Dios me sanó hace 20 años de un cárcel. ¡Aleluya! ¿Y entonces por qué está teniendo miedo por ese diagnóstico que le está surgiendo otra vez? ¿Qué pasó con esa fe de hace 20 años? Usted tuvo fe antes, pero está dejando de creer porque no está enfocado en la persona de Cristo. La segunda razón, vamos cerrando, es por lo que ya dijo, y lo comentamos, pero creo que lo dijo Esther ahorita en su última participación. Nosotros tenemos una debilidad innata, y es que somos personas temerosas. Queridos hermanos, el miedo nos hunde. El miedo nos paraliza. Y eso es una gran realidad. En algún momento yo les he contado, tal vez Esther se recuerda, yo le tengo miedo a los perros. ¿Por qué? Porque hubo un perro que me mordió. No, 2 perros que me mordieron. Y ahora yo, con decirles que yo tengo un perro y hasta mi propio perro le tengo miedo. ¿Ya? ¿En serio? Sí, porque a veces, por ejemplo,
cuando le tenemos enferma y le tenemos que dar medicina. Ujú. Le tenemos que obligar a ciertas cosas. Entonces, cuando yo tengo que, papá, sostenémelo, me dice mi hija, y yo lo sostengo, me empieza a hacer, y yo me pongo nervioso. ¿Ya? Pero todo tiene que ver con un miedo que yo, desde que era niño, a mí me mordieron los perros. Y cada vez que yo me enfrento a un perro, ¿ya? Fíjense que yo, en algún momento, cuando me mandaban a comprar pan de chavito, a la vuelta, la panadería quedaba a 3 cuadras. Ujú. Y a la vuelta había la mara de perros. No sé si en sus... La bandita, es sí. la banda de perros. Yo les Ujú. tenía miedo. ¿Saben qué hacía? Tenía que ir a dar la gran vuelta para no pasar ahí. Todos manejamos un miedo. Sí. Todos. Todos. Tal vez para usted su miedo no son los perros, pero le ponen un micrófono enfrente. No puede hablar, no Ujú. puede decir nada. O tal vez su miedo no es un micrófono, pero usted le tiene miedo a quedarse solo, por ejemplo. O tiene miedo de morirse. Hay gente que cuando hablamos del tema de la muerte, ¡ja! Ay, no hablen de eso. ¿Sí? Se van, no les gusta. Ujú. Todos manejamos un miedo, todos. Ujú. Y entonces nosotros tenemos que trabajar nuestra confianza en base a ese miedo. Y Dios en su gracia y misericordia siempre manifiesta su poder para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Entonces la segunda razón por la cual dudamos es por nuestros miedos. Tenemos que aprender a enfrentar nuestros miedos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no te ha dado Dios espíritu de ¿qué? De De cobardía. Si lo que menos Dios quiere de sus hijos es que seamos discípulos cobardes. ¿Y qué es lo contrario de cobarde? Valiente. ¿Y qué es un valiente? El que no es cobarde, dijo el No. chavo. El que se enfrenta. Valiente no es el que no El que tenga gana, miedo. El que vence. No. Valiente es aquel que con miedo se enfrenta a lo que tiene que enfrentarse. Y Dios nos ha llamado a ser valientes. ¿Ya? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder. Esa palabra poder que es dínamos, que en el griego, y que es dinamita. ¿Ya? Poder, amor. Amor es porque en el amor no hay, Temor. Temor. porque el perfecto amor, Echa fuera todo. o sea, el ese temor. amor es la confianza. No estás solo, mijo. Yo voy contigo. Ándale, Ujú. sé valiente. Y dominio propio, que es el Espíritu Santo en mi carácter diciendo, no hombre, ánimo. Anda pues, anda, hacelo, decilo. Atrévete. Y por eso, con todos esos recursos que el Señor nos ha dado, y todavía seguimos ahí escondidos, y entonces surge la pregunta de Jesús una vez más. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué estás dudando, Carlos? ¿Por qué estás dudando, Esther? ¿Por qué estás dudando? Ya te manifesté mi poder. Ya te he dado del Santo Espíritu de mi amor y te he dado el dominio propio. ¿Por qué sigues dudando? Esa es la razón por la cual Jesús le hace la pregunta a Pedro. Tienes todo para creer, pero sigues dudando. Vamos a ir a un corte y al regresar, conclusiones en el discipulado. No olvide que si usted quiere pronunciarse con su opinión, pues hágalo. Estamos para servirle. Un simpatizante del Evangelio busca servirse de Jesús. En cambio, un discípulo de Jesucristo sirve a Jesús sin condiciones. Hay más de El Discipulado. Bueno, estamos en los minutos finales. Agradezco al hermano Mateo que nos manda aquí un pensamiento. Dice, yo leí en algún lugar que el miedo o los temores les gusta estorbar los proyectos y las metas.
Oh, qué interesante. Mire. Una vez más, ¿no? Los miedos o temores son estorbos para los proyectos y las metas. ¿Tienen ustedes metas? ¿Tienen ustedes proyectos? Pues el mayor estorbo no es que usted tenga plata o no la tenga. Es si usted tiene miedo o temor. Gracias, hermano Mateo, ahí por su aportación. Entonces, queridas y queridos hermanos, definitivamente hemos aprendido aquí cosas bien interesantes y por eso esta última parte es para que cada uno dé su apreciación. Después de que ya entendimos la historia, después de que ya entendimos por qué Jesús le hace esa pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? Y que ya entendemos de que la pregunta va en relación a que Pedro tenía todas las evidencias del poder de Dios, pero encima de eso sigue dudando, y Pedro no ha aprendido a dominar sus miedos y temores, y por eso está dudando. Yo quiero que ustedes compartan allí de todo lo que han escuchado y que han leído, qué aplicación, qué lección de vida les deja esta historia con esta pregunta. Yo he aprendido que debo seguir viendo a Jesús el blanco, que hay muchas cosas alrededor que nos pueden distraer, sí, pero que nuestro mejor enfoque sea Jesús. Recuerdo que mi abuelita una vez decía que a los caballos les ponían cosas a los lados para que ellos solo vieran al frente. Uh-huh. Hasta aquí no sé si sea cierto, pero eso me decía mi abuelita. Y que tu mirada sea hacia el frente. ¿Cierto? Y eso es lo que podemos aprender y poner en práctica, poner nuestra mirada en Jesús. No en todo a nuestro alrededor que digan no puedes, no se va a lograr. Siempre buscamos un pretexto para las cosas que tenemos miedo a enfrentarlas. Hablando de los caballos, estos animalitos tienen su movimiento ocular es superior al del ser humano. O sea, es decir que uno solo puede ver en donde el enfoque de ellos tiene más espacio. Hablo de los caballos. Por eso es que le ponen esas cuestiones, ¿verdad? Porque el caballo tiene la capacidad de ver un enfoque más, no sé cómo es la terminología que se le da a esa acción, ¿verdad? Pero ciertamente. Y entonces, donde más lo utilizan es en las carreras de caballos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otros caballos compitiendo. Entonces lo que buscan los competidores es que su caballo vaya viendo su camino. No vaya preocupado por el otro caballo que va a la par, ¿verdad? Y pues ellos oyen, pero no pueden ver. Así que buen punto ahí de Evelyn. A ver, Esther, en tu caso, ¿qué lección, qué aprendizaje? Bueno, me enseña 3 cosas. A fortalecer mi fe, que aunque vengan grandes tormentas a nuestra vida, no debemos permitir que la duda nos invada, y a esperar con paciencia que la mano de Dios siempre se va a extender para ayudarnos. Así es. Y a usted, querido hermano, allá en casa, ¿qué lección le deja este discipulado de esta fecha? Pues seguramente saque sus conclusiones y le animo entonces a que no dude del Señor, que Dios siempre ha manifestado sobre nosotros su gracia y su poder, y tenga cuidado donde usted está poniendo su mirada, ¿ya? Que eso fue lo que a la larga le causó a Pedro el que se hundiera. Muy bien, mis queridos hermanos, esperamos que esta tarde hayamos aprendido. La próxima semana estamos de retorno, ¿verdad? Exacto, con la pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscas? ¿Qué busca? Entonces, ¿qué busca? ¿A quién busca? Le dice uno No está. Cuando tocan a la... ¿A quién busca? Es algo así. Me imagino que va. No se lo pierda el próximo viernes. Gracias, hermanos, quienes se pronunciaron y estuvieron ahí pendientes. Y si usted solo escuchó, pues excelente. Ojalá sáquele más jugo a esa naranja del pasaje, porque estoy seguro que puede sacarle. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanas Esther y Evelyn, por ser parte de este discipulado.
Hasta el próximo viernes de retorno una vez más con el discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.